bien, el mensaje de hoy lo he titulado, ¿alguien vio la publicidad? ¿Cómo le he titulado el mensaje de hoy? Conectar, muy bien, conectar, ese es el mensaje de hoy. Así que ponga mucha atención porque el Señor tiene hoy una palabra para usted. Una de las cosas que me parecen a mí más interesantes de nuestro mundo es que hoy como nunca antes en la historia de la humanidad estamos más conectados. Estamos los unos con los otros conectados de muchas maneras, ¿verdad? El conocimiento y los avances tecnológicos y científicos han hecho a que esto pueda ser posible hoy, han jugado un papel fundamental para que hoy la humanidad esté más conectada que nunca. ¿Estará usted de acuerdo conmigo o no? Hoy es muy sencillo conectarnos, el teléfono, las redes sociales, los correos electrónicos, y hay muchas maneras de mantenernos conectados. Pero sin embargo, a pesar de que estamos más conectados que nunca, es muy paradójico, es contrario que las personas hoy en día también experimentan más soledad y experimentan más frustración. A pesar que hoy la gente está más conectada, hoy es en esta época de la historia de la humanidad, es cuando la gente se siente más sola, se siente más vacía y al final se siente más desconectada también. Así que eso es paradójico, ¿verdad? Ahora, la pregunta que hoy quiero hacerles es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no está funcionando hoy en nuestros días? Porque debería ser todo lo contrario. Entre más conexión hay, deberíamos de estar todos más felices, más interconectados y eso. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué no está funcionando bien hoy? ¿O qué está funcionando mal, en otras palabras? Ahora, la verdad es que son muchos y son muy diversos los factores que ocasionan este fenómeno. Vamos a mencionar solo algunos que tengo por acá. Número 1, la falta de relaciones interpersonales con sentido. Eso hace que la gente esté muy desconectada. Ejemplo de esto lo vemos hoy en las redes sociales. Todo el mundo sube fotos, pero muchas vidas realmente están vacías. Realmente no hay una conexión con otros, es solo un mostrarse y muchas veces muestran ni siquiera lo que son, muestran lo que no son, ¿verdad? También un factor que interrumpe es el individualismo. Estamos en una sociedad donde sálvese el quien pueda. Cada quien va buscando, como dicen en mi país, el derecho de su nariz. No sé si ustedes me entienden eso, va buscando únicamente sus conveniencias. Entonces, esa falta de relaciones interpersonales con sentido están afectando hoy. Número 2, el rechazo o el temor a ser rechazado. Increíblemente, mucha gente hoy se aísla porque tiene un temor a ser rechazado, un temor a no ser aceptado dentro de determinado grupo social, ¿verdad? Y número 3, la competencia, ¿sí? La competencia entre personas, esto genera automáticamente un aislamiento. Cuando hay mucha competencia hoy, usted lo ve en todo, en el comercio, de manera individual, entre hermanos en la fe, hay competencia. Y esto al final lo que genera, ¿sí?, es un aislamiento, porque la gente comienza a sentirse mal por ser motivo de eso o ser el motivo de eso. Así que eso también genera, y así podríamos continuar. Por lo menos voy a mencionar esas 3 ahora, ¿verdad? Ahora, esa es una realidad, todos lo vemos. Frente a esa realidad, ¿qué debería hacer la iglesia? Y cuando digo iglesia, me refiero a ustedes acá. Me refiero a usted que nos ve allá en casa. Aquellos que son la iglesia de Cristo, nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso ante esta realidad que nosotros como iglesia podemos hacer? Porque es una realidad que está afectando personas, familias, está destruyendo comunidades de fe. Entonces, la iglesia nosotros tenemos que dar un paso para ver qué. Muy bien, hoy vamos a considerar, por cuestiones de tiempo, vamos a considerar únicamente 2 pasos que nosotros como iglesia podemos llevar a cabo, ¿sí?, como cristianos y miembros de la iglesia, para poder aliviar esta situación y traer una perspectiva nueva
a este mundo que sufre por eso. Primer paso, fíjese bien, ponga atención, primer paso. La iglesia necesita sensibilizarse ante el dolor ajeno. La iglesia necesita sensibilizarse ante el dolor ajeno. Y segundo paso, la iglesia necesita comprometerse ¿a qué? A conectarse. ¿Acuerda que así era el tema del servicio, del mensaje de hoy? Conectar. Entonces el segundo paso es que la iglesia necesita comprometerse, tomar un compromiso para conectar a otros con Jesús y con la iglesia. Hay por ahí una fantasía, creo yo, hay un malentendido que las personas dicen que Dios está en todas partes. Es verdad. Pero yo lo he dicho en otras ocasiones, el cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Aquí en la tierra, la iglesia. Y si usted quiere conectar a la gente con Jesús, usted tiene que conectar a la gente con la iglesia. ¿Sí? Eso es trabajo de nosotros. Entonces ese es el segundo paso. Pero vamos a detenernos por estos dos pasos, uno por uno, para poder ir analizando. Veamos el primero. La iglesia necesita sensibilizarse ante el dolor ajeno. ¿A qué nos referimos con esto? Ponga atención porque este mensaje es para usted y para mí. A, dejar a un lado la indiferencia. Para que la iglesia se sensibilice al dolor ajeno, al aislamiento, a esas cosas, lo primero que uno tiene que, a propósito, dejar de hacer es ser indiferente. La iglesia necesita dejar a un lado la indiferencia. ¿Qué estoy diciendo yo con eso? Por ejemplo, como no soy yo el que está pasando esta situación, ¿qué me importa? Dice uno. No soy yo, es aquel o es aquel. Es más, aquel ni viene a mi iglesia, ni lo conozco mucho. Entonces la iglesia tiene que cambiar esa mentalidad, tiene que dejar a un lado la indiferencia con los demás. La iglesia tiene que dejar de lado también el temor, ¿sí? Porque el temor nos frena, ¿sí? El temor a involucrarnos con los demás frena traer ese alivio al que lo necesita. Trae consigo un freno que no permite que la iglesia traiga paz a aquellos, ¿sí? Entonces hay que dejar a un lado el temor. Y tres, C, aprender a conectar. Eso nos falta como iglesia. La iglesia no está conectando con los que sufren. La iglesia no está conectando con el que necesita a Dios. Tenemos un problema y no me refiero solo a esta iglesia, a Vida y Fe. Me refiero a la iglesia del Señor en general. Tenemos un problema para conectar a la gente con nosotros para empezar. Pero el segundo problema es que al no conectar con nosotros, no permitimos que la gente conecte ¿con quién? Con Jesús. Si usted quiere que la gente conecte con Jesús, nosotros tenemos que aprender primero a conectar con la gente y hacer conexiones saludables. Muy bien, y el segundo paso entonces, la iglesia necesita comprometerse a conectar a las personas con Jesús. Eso es lo más importante, que la iglesia necesita conectar a las personas con Jesús y también con la iglesia del Señor. Ok, ya tenemos claro el paso número 1, ahora vamos a enfocarnos en el paso número 2, pero para eso vamos a necesitar la escritura para entender bien. Recuérdense, nos vamos a enfocar en este momento que la iglesia necesita comprometerse a conectar a las personas con Jesús. ¿El primero cuál era? ¿Quién recuerda? Sensibilizarnos. Si no nos sensibilizamos primero al dolor y al sufrimiento ajeno, no podemos ir al segundo paso, que es conectar a la gente con Jesús. Entonces vamos a conectar a las personas con Jesús. Muy bien. Vayamos a la escritura, a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Esta fue la primera lectura que leímos hace unos momentos. Veamos lo que Pablo nos enseña y dice: sin embargo, dice Pablo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Fíjese que este versículo 16 es clave, o es la clave, para comprender por qué debo compartir mi fe en Cristo con otros
y con qué actitud debo también hacerlo. Pablo, fíjese que entiende perfectamente que el compartir de su amor, del amor que él le tiene a Jesús y de su relación de amistad con Jesús, para él ahora es una obligación, pero no una obligación cualquiera, es una obligación por amor. Él se siente obligado, su conciencia, su amor por Dios, lo hace sentirse con la obligación de compartir ese amor que él tiene con otras personas. Ahora, esto requiere un cambio de conducta de nuestra parte. Requiere que nosotros veamos esto con nuevos ojos. Ahora, fíjese que Pablo lo ve como una obligación, pero le voy a decir por qué. Porque él está totalmente seguro, él está convencido de que no se trata de él, sino que se trata de Jesús, se trata de Cristo. Y él tiene ese profundo agradecimiento que para él ya es una obligación. Él no puede quedarse con algo incluso que no le pertenece, porque a él no le pertenece la palabra de Dios. Es de Dios. Él solo es receptor de esa palabra y la hace suya, pero no es el autor de esa palabra. Entonces, él está comprometido a que esa palabra llegue a otros. Por eso, esto es muy importante que nosotros veamos para nosotros poder traer alivio a aquellos que sufren, a aquellos que están en la soledad y poderlos conectar a Cristo. Tenemos que ver ese ejemplo de Pablo, que él dice es mi obligación. ¿Cuántos de nosotros decimos hoy en día, pastor, es mi obligación ir a predicarle a aquel que necesita? Me siento obligado por amor, en respuesta al amor que Dios me ha ofrecido en Cristo. Yo siento una obligación de compartir con aquel que no conoce la palabra. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Amén. Es que eso es, mira, ahí empieza nuestro compromiso. Es que ese es el problema de hoy de la iglesia en general. Insisto, no solo acá, es el problema de la iglesia. Estamos demasiado cómodos. Pero Pablo lo siente una obligación y nosotros debemos aprender de él. Entonces, resumamos, la primera lección de Pablo se trata de compartir lo que Jesús ha hecho por él. Y hoy te toca a ti compartir lo que Jesús ha hecho por ti. Tenemos que desenfocarnos de nosotros mismos, queridos hermanos. Cuando el centro de la atención de nuestra fe y nuestra vida cristiana no es necesariamente Jesús, sino nosotros mismos, tenemos un problema. Aunque nosotros digamos somos de Cristo, soy cristiano, soy bautizado, creo en su palabra, estoy convencido de Dios, pero si nosotros no accionamos, entonces tenemos un problema. Por eso tenemos que desenfocarnos de nosotros mismos, porque ahí tenemos el problema. Nos enfocamos mucho en cómo yo me siento al predicar la palabra, cómo yo me siento al compartir la palabra, cómo yo me veo al compartir la palabra. No, tenemos que salir de nosotros para compartir a Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque ¿quién obra el milagro de la conversión al final? Jesús, usted no. Usted solo es un instrumento. Igual que yo. Yo no hago milagros acá. Es Jesús, es su palabra, es el poder de la palabra de Jesús que transforma vidas, que transforma circunstancias, situaciones. Entonces, el problema de nosotros es ese autoenfoque. Estamos tan enfocados, tan encerrados en nosotros mismos que no vamos más allá, porque pensamos que somos nosotros los protagonistas. No, no somos nosotros, es el Señor. Y Pablo, qué lindo ejemplo de amor a Dios, qué lindo ejemplo de entrega a Dios, qué lindo ejemplo de vivir una comunión con Dios. Y esa comunión y ese amor que él siente y que él tiene y que él recibió del Señor, él ya siente que ahora es su obligación que otros lo conozcan, porque él quiere compartir con otros. Él quiere que todos disfruten
disfruten de lo que Él tiene. Ahora el problema es que nosotros quizá no estamos disfrutando tanto nuestra relación con Dios. Quizá ahí podríamos hoy preguntarnos, ¿cómo está mi relación? ¿Estoy yo disfrutando esta relación con Dios? Que estoy apasionado porque me siento obligado para que otros reciban esa bendición, ¿o es que mi relación con Dios es fría? Es una relación muy técnica, pero no hay una relación amorosa de entrega que ya me obliga a ir a compartir con otros. Y la segunda lección de este versículo de Pablo la encontramos en el 17. Dice, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, dice. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Mira, qué lindo Pablo entiende cuál es su misión. Pablo entiende cuál es su llamado de Dios para ir al mundo. Pablo lo tiene claro. Por eso, hermanos, es imprescindible que como creyentes entendamos que compartir el consuelo y el amor de Dios en Cristo es parte del ADN de la iglesia, es parte de la esencia. Si usted es esencia, parte de su esencia debe ser compartir lo que usted ya ha recibido del Señor, empezando por el perdón de los pecados y todo lo demás que Dios nos da en Cristo. Es esencia de la iglesia. Ahora la iglesia está perdiendo esa esencia. A mí me preocupa, yo no sé a ustedes. A mí me preocupa. Hay un recelo para compartir. Hay un siempre yo primero. Ese no es el ADN de la iglesia. Y no lo digo yo, Pablo lo está escribiendo acá. Fíjate lo que dice en el versículo 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa?, se pregunta a él. Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Mira, la recompensa que Pablo nos habla acá es precisamente que él no va a obtener ningún beneficio personal al compartir el amor de Dios. Para él eso ya es una recompensa. El que él no va a recibir ningún beneficio de manera personal. Él no está esperando agradecimientos, él no está esperando que lo traten bien, él no está esperando que lo pongan hasta allá arriba. No, él no está esperando nada de eso. El beneficio que él ve es el hecho de poder compartir el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al compartir esa palabra que le pertenece a Dios, él está trayendo alivio a las personas, él está trayendo sanidad a las personas. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy se trata de nosotros. Así como en su momento se trató de Pablo, hoy se trata de nosotros. Cuando usted hable con los demás, cuando usted predique, cuando usted comparta, cuando usted aconseje, cuando usted comparta un video de los nuestros en las redes sociales, no piense que es usted, no se equivoque, es Dios. Se trata de Dios, se trata de llevar lo que usted, mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, terminando yo el servicio, ¿qué hago yo? Compartirlo. Usted sabe que está en vivo y uno podría darle un clic y que el video se borre. Pero no, la iglesia está comprometida a que este video quede ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted reciba lo que yo he recibido de Dios. El amor de Dios. Porque yo quiero que usted reciba todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y por eso me encanta cuando usted comparte. Porque no se trata de usted, no se trata de mí. Se trata de Jesús, se trata de Dios mismo. Ahora, para poder cumplir con esto, es muy importante mantener presente los dos primeros puntos del primer paso. A ver si se recuerda. Los voy a recordar. ¿Sí? El primer paso. ¿Sí? Mira, si usted no se sensibiliza ante la realidad del ser humano, que era el primer paso, entonces lo que acabamos de hablar de Pablo, usted no lo va a poder poner en práctica. Entonces recordemos qué tiene que usted tener presente para que estas palabras de Pablo afecten su vida de una manera positiva. Recordemos, dejar a un lado la indiferencia.
Cuando yo soy indiferente a los demás y me enfoco en mí, ahí tenemos un problema. Ahí yo dejo de ser sensible al dolor ajeno, porque primero soy yo y no los demás. Número 2 o B, dejar a un lado el temor. Esa es otra cosa. Si usted está temeroso, ¿y qué van a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si no lo hago? ¿Y si no sé qué? ¿Y si me critican? ¿Y si dicen que...? Entonces, eso también va a frenar que usted actúe de la misma manera en que Pablo actuó y que muestre el mismo amor que Pablo tenía que tenía en aquel entonces para el Señor. Él ya está allá en la presencia del Señor. Y el 3 era aprender a conectar. ¿Sí? Aprender a conectar. Debemos aprender a conectar. ¿Y sabe qué? Para aprender a conectar, usted tiene que ponerse en los zapatos de los otros. Si usted por un instante no se pone en los zapatos de los demás y piensa solo en sus propios zapatos, tenemos un problema. Usted no va a conectar con la gente. Usted necesita ponerse en los zapatos de los demás. Ahora, si tienes presente estos pasos y luego aplicas las lecciones que hemos aprendido de Pablo, verás cómo tu vida cambia. Tu vida va a cambiar. Porque ya no vas a tener temor de compartir a Jesús, de compartir su palabra. El amor es el que te va a mover y no el temor. La iglesia está llena de temores. No es posible. La iglesia tiene que estar llena de amor y no de temor. Y la recompensa será ver vidas transformadas. Esa es la recompensa. No hay nada más lindo que ver vidas transformadas. Ahora, ¿se acuerda? El tercer paso era aprender a conectar, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver un poquito acerca de esto, porque a lo mejor usted dice, bueno, pastor, yo tengo la intención, yo quiero conectar con la gente, pero no sé cómo. Entonces vamos a aprender hoy cómo hacerlo. Muy bien, lo primero que usted tiene que hacer es ponernos o ponerse por un instante, por un pequeño instante, en el lugar de la otra persona. Por ahí tiene que empezar el proceso de conectar con otro. Si usted no se pone por un momentito en los zapatos de aquel que no conoce del Señor o que conoce muy poco de Él, entonces usted no va a poder conectar con Él. Usted necesita ponerse, aunque sea por un momentito, en los zapatos de aquel que necesita de el Señor. Esto le va a dar a usted mayor claridad. ¿Claridad en qué? De las circunstancias que está pasando esta otra persona. Si usted no se toma un momentito para ponerse en los zapatos de aquel, en el sufrimiento de aquel, en la necesidad de aquel otro, y eso, usted no va a poder conectar con él. Porque usted no se va a poder sensibilizar. Va a ser una cosa muy mecánica. Y no, necesitamos. Jesús no era mecánico, Jesús conectaba con la gente. Jesús ofrecía su mano, su abrazo. Él alimentaba a la gente. Él era así. Entonces nosotros tenemos que aprender a conectar de esa misma manera. Ahora, también Pablo en los siguientes versículos nos va a revelar la estrategia que usted tiene que adoptar hoy para poder conectar. Y esta estrategia empieza por ser empáticos. ¿Sí? Si usted, primero es conectar. Y entonces conectamos siendo empáticos. Conectamos poniéndonos en los zapatos de otros. Es la única forma que usted tiene para conectar con otros y poder entonces ofrecerles el alivio de Jesús. ¿Sabe qué algo Pablo hacía increíblemente bien? Era eso, conectar. Pablo es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Todos son lindos, pero Pablo es especial para mí, porque este hombre nos enseña tanto hoy, en esta cultura, en esta sociedad, con estos avances tecnológicos, a conectar con las personas. Y Pablo no solo sabía conectar con las personas, sino que Pablo sabía conectar a las personas que ya habían conectado con él, las sabía dirigir a Jesús. Hay otro problema en la iglesia. A veces hay personas que conectan con personas. Qué lindo, pero se comen el segundo paso. Más bien los desconectan de Jesús. Entonces no funciona así.
tenemos que aprender a conectar a las personas con nosotros. ¿Y eso cómo se logra? Siendo, ¿qué dije? Empáticos, poniéndonos en los zapatos de otros. Y luego nosotros dirigir a esta persona a Jesús, conectarla con Jesús. En los siguientes versículos que voy a leer, Pablo nos revela la estrategia. Ponga atención, hoy usted va a aprender. De aquí sale usted hoy diferente. De aquí sale usted hoy llamando al compadre y conectando con él, aunque sea por teléfono. Fíjate, versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos, fíjate, aunque soy libre, dice Pablo, respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Él no estaba pensando en uno, a todos los que él pudiera. Entre los judíos me volví judío, dice Pablo, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley, aclara también, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, es decir, sin la palabra. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. A fin de ganar a los que están sin ley, entre los débiles me hice débil. A fin de ganar a los más débiles, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Fíjate, por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Mira, ahí está la clave. Mira lo que Pablo nos está diciendo. Regresemos al 19. Aunque soy libre, dice, regreso al 19, respecto a todos. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué era libre Pablo? Porque ya conocía al Señor Jesucristo. Él ya había dejado un montón de ritos de la religión judía. Él ya los había dejado, porque él ya era libre en Cristo. Pero a pesar de que él era libre en Cristo, dice, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Pablo está dispuesto, fíjate, a abandonar sus hábitos, sus preferencias y sus derechos para ganar a aquellos que necesitaban o necesitan a Dios. Él tiene esa disposición. Aunque él ya es libre por el evangelio, por la palabra, él es capaz de volverse a esclavizar en ciertos puntos para ganar a los que no creen como él, a los que no piensan como él, a los que no sienten como él y a los que no tienen una relación con Jesús como él. Por eso él dice, por causa del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es Cristo mismo ofreciéndonos salvación. Entonces él hace eso. Él se somete otra vez a ciertas cosas porque para él no era importante que todo el mundo supiera que él era un seguidor de Jesús. Para él era importante ganar a las almas para Jesús. Ese era el enfoque de Pablo. Lo estamos leyendo acá. Ahora, preguntémonos nosotros hoy, ¿qué hábitos, qué preferencias, qué derechos pensamos que tenemos y que hoy nos impiden a conectar con las personas y a las personas con Jesús? Fíjate, en los versículos siguientes lo dice, entre los judíos me volví, ¿qué dice? Judío, él era judío, ¿usted recuerda o no? Pablo también era judío. Sin embargo, él había abandonado ya un sinnúmero de todos esos ritos y todos esos comportamientos religiosos. Ahora, usted sabe que los judíos, mediante esos ritos religiosos, definían su relación con Dios. Pablo ya los había abandonado, pero aquellos que todavía permanecían en la religión judía, para ellos era muy importante esos ritos. Y sabe que Pablo, por amor a ellos, por amor a Jesús y por amor al evangelio, a veces regresó a ciertos ritos. ¿Quién se acuerda de alguno famoso de los ritos que regresó Pablo? ¿La circuncisión de quién? De Timoteo.
Pablo circuncidó a Timoteo porque era un rito judío. Ahora, Pablo no lo hizo por ir en contra de la palabra de Dios. Pablo estaba claro con su fe, pero Pablo quería conectar con ellos. Pablo quería hacerles ver ahora, usar el rito de la circuncisión para traer la nueva enseñanza de Jesús, que es circuncidarse el corazón, dice Jesús. Pero él lo hizo físicamente para conectar con ellos. ¿Sabe que Pablo también hacía la observancia de varias de las fiestas judías? Él había dejado el judaísmo por el cristianismo. Pero Pablo, por ganar a aquellos judíos, lo leemos en la escritura, en la escritura. Él de repente había celebrado algunas fiestas de esta religión judía a la que él ya no pertenecía. ¿Sabe por qué? Por amor. Porque era tanto su amor por Jesús que él prefería disminuirse para que aquellos conocieran de Jesús. Y todo lo hacía para evitar que aquellos que eran tan cuadrados se sensibilizaran a la palabra de Dios y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo hizo. Por eso él practicó en varias ocasiones estos ritos, ¿verdad? Pablo entonces nos enseña a ser verdaderamente empáticos. Pablo nos enseña a que el único camino que nosotros tenemos es ponernos en los zapatos de aquel que sufre, no en los míos. Pablo no es que no tuviera sufrimientos, pero él sabía entregárselos a Dios. Nosotros estamos muy centrados en mi yo. Y Pablo nos enseña un camino diferente, el camino del amor, el camino de Jesús. Ese es el camino que Pablo nos está enseñando. El camino de me pongo en tus zapatos. Me pongo en tus zapatos. Si no, no te voy a poder entender. El 21 dice, entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley. Fíjate, esto es duro, esto es fuerte. Porque Pablo tenía la ley, es decir, la ley era la palabra de Dios. Y aquellos que no tenían ni ley, aquellos que no eran judíos, aquellos que no conocían a Dios, que eran paganos, como lo describe la Escritura, él también hacía cosas para que aquellos conectaran. Por eso a mí Pablo me encanta. Porque la pasión que este hombre tiene es grande. Y esta pasión Dios la dejó en la palabra para que nosotros la hagamos nuestra. Muchas veces nosotros cometemos el error de mostrarnos a los demás como hombres y mujeres sumamente especiales y diferentes por el hecho de ser cristianos. Algunos ni siquiera tienen tener contacto con los que no creen. Es un problema de la iglesia. Nos sentimos muy especiales. Nosotros somos el centro del universo. Y no. Sí somos especiales. Esto también es paradójico, porque somos especiales por un lado, pero por otro lado también somos insignificantes. Y viceversa, por un lado somos insignificantes, pero también somos especiales. Tenemos que aprender a movernos en los dos mundos, porque eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿no le parece? Siendo rey, siendo Dios, siendo la palabra creadora, siendo Dios mismo, murió en una cruz. Fue empático, se puso en nuestro lugar. Imagínate que Jesús hubiera dicho, no, yo no voy a la cruz, yo soy Dios. No, él fue empático conmigo, con mis pecados, con mi manera de pensar, con mis debilidades. Pablo está siguiendo el ejemplo de su Señor y nosotros debemos hacer lo mismo.
quiero aclarar esto, no se trata de hacer todo lo que los no creyentes hacen. No me vaya a malinterpretar. El pastor dijo que ahora vamos a hacer todo lo que... No, no. Y entonces me viene usted el otro domingo ahí con cosas. No. Sino que se trata, ¿sí?, de tener sensibilidad a aquellos. Se trata de no sentirnos superiores, especiales o algo por el estilo. Se trata de compartir con ellos. Los cristianos de hoy, ¿sabe cómo veo yo el cristianismo hoy? No sé si usted lo ve así, pero eso es lo que se refleja. El cristianismo hoy se ve como una burbuja y el cristiano está dentro de esa burbuja y de ahí no quiere salir. Se siente cómodo en esa burbuja. Jesús no fue así. Pablo no fue así. La verdadera fe va de la mano, hermanos, ¿de qué? De las buenas obras. Esto lo he dicho yo en repetidas ocasiones. La fe va unida a las buenas obras. Y también, como he dicho en repetidas ocasiones, no se confunda, las buenas obras no lo van a salvar. Lo único que lo salva a usted es su fe en Cristo. Pero si usted tiene verdadera fe en Cristo, conlleva hacer buenas obras. Mire cómo va atado. Porque a veces con el tema de la gracia, no, yo soy salvo por gracia, gracia inmerecida. Esto es muy luterano, muy de nosotros, de nuestra denominación. Yo lo creo, lo confieso. Pero eso no quiere decir que entonces voy a hacer lo contrario a lo que hizo Jesús y lo contrario a lo que hizo Pablo. Pablo dijo, me hago como aquel, con tal de ganar a todos los que pueda. Es acción, es obra. Ahora él no lo estaba haciendo para salvación. Él lo estaba haciendo por respuesta al amor de Dios a él. Es el llamado para nosotros hoy también. Sí. No podemos dejar a un lado las buenas obras, porque son respuesta de nuestro amor y agradecimiento y compromiso con Jesús. Fíjese, Pablo estaba tan comprometido con Dios que dice, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Salgo con esto. Cada situación y circunstancia en la vida de las personas son únicas y distintas. No todas las circunstancias son iguales, porque no todas las personas el mismo evento lo interpretan igual. A alguien que se le muere el papá, a todos se les muere el papá o un hijo, porque alguien va a morir, o el papá o el hijo. Eso está garantizado, no se sabe quién primero, pero eso va a pasar. Ahora, la reacción y la respuesta de las personas es diferente. No todos ven la muerte igual, no todos ven esas circunstancias de la misma manera. Entonces sí que cada persona, por eso necesitamos ponernos en los zapatos de cada persona. Porque no todas las personas ven el mundo con los mismos ojos. No todas las personas interpretan el mundo con los mismos ojos. Entonces necesitamos ponernos en los zapatos de la persona que tienes enfrente. Eso es una conclusión para hoy. Para que tú puedas avanzar en la obra del Señor. Para que tú puedas mostrarle todo ese amor que tú tienes a Dios con hechos, como lo hizo Pablo. Tienes que ver cada situación una por una, porque así son las personas. Por eso, ¿cómo le dicen a las personas? Individuos. Uno. Persona. Y así tenemos que ver. Para conectar también, hermanos, tal vez tú lo estás haciendo hoy, pero quizá lo puedes hacer mejor. Para conectar de una manera más efectiva a las personas con Jesús, Pablo dice, me hice todo para todos. Ahí podemos resumir todo este capítulo. Me hice todo para todos. Pero ¿sabe qué? Pablo nunca perdió el propósito para cual Dios lo había llamado. Aunque algunas veces se hizo judío para los judíos, otras veces se hizo, para este otro grupo y para aquel otro grupo, qué sé yo qué cosa. Pablo nunca perdió su propósito y su identidad en Cristo.
Por eso hay una línea fina, ¿verdad? Para aprender a conectar, porque si nos pasamos la línea podemos terminar nosotros perdidos del otro lado. Pero Pablo tuvo claro siempre su propósito, el propósito para el cual Dios lo había llamado. Así que esta palabra te anime hoy para ser un mejor instrumento de Dios, un instrumento de conexión, para conectar tú con las personas y conectar a estas personas con Jesús. Que el Señor te bendiga y bendiga hoy su palabra. Amén y amén.